Estamos de regreso en la central de informaciones. Vamos a conversar evidentemente sobre lo que ha ocurrido este fin de semana, porque como lo decíamos al inicio, es una sumatoria de hechos que han desencadenado una situación realmente lamentable y fatal. Vamos a conversar de inmediato con Carlos Raez, quien es antropólogo y ya está con nosotros. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a RPP Noticias. ¿Qué tal? Un gusto. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. En primer lugar, ¿cómo podemos interpretar lo que ha ocurrido ese fin de semana? ¿Qué nos dice sobre el comportamiento de los peruanos, de nuestra sociedad? Bueno, la verdad es que todo esto es más que todo un producto de suma de desatenciones, de suma de delitos, ¿no? Que enmarcados dentro del sistema en el que nos encontramos, ¿no? Tenemos un poco para ir analizando. Tenemos pues un grupo de empresarios que han recibido apoyo de Reactiva Perú, pero que este bono, digamos, no les resulta suficiente, que los lleva pues a esta situación de buscar otra vía de negocios, ¿no? Saltándose, digamos, en cierto modo toda la legalidad que compete este asunto, ¿no? Y además ante un sistema en el cual, en cierto modo, esto es permisivo, ¿no? Una situación de informalidad permisiva, ¿no? Y que, bueno, por otra parte, tenemos personas también, un sector de la población, ¿no? Que bueno, hoy estuvo, o bueno, anteayer estuvo en Los Olivos, pero que tranquilamente puede estar en Miraflores, en San Isidro, en cualquier ciudad del Perú, ¿no? Que eso no quede, por favor, que no esté solamente enclaustrado en un solo sector de la población, ¿no? Tenemos que justamente está también está hastiado, perdón, quise decir, de esa situación de enclaustramiento, de esa situación restrictiva, limitante en todo sentido, en todo aspecto, y que bueno, pues si al momento de cuando empezó a eclosionar la informalidad, la frase era, es mejor morir de COVID que morir de inanición, digamos que hay otra directiva que podemos interpretar como que es mejor morir de COVID que de aburrimiento o morir enclaustrado. Entonces, ese tipo de actitudes que en ese contexto podemos ir apreciando, ¿no? Entonces, en un tercer punto, tenemos que una municipalidad con una seria fiscalización deficiente, ¿no? Que ya está, bueno, creo que ya se ha podido observar en la mañana, incluso en RPP, ¿no? Un alcalde que para él la responsabilidad solamente es emocional, ¿no? Que no asume su papel, ¿no? Sí, no entiendo a qué se refiere, ¿no? Con una responsabilidad sentimental, emocional, como dijo. No, es que simplemente no está asumiendo su rol. Es decir, los vecinos de esa zona ya habían estado, ¿no? Denunciando ya tiempo atrás las fiestas que se hacían, los negocios que había, ¿no? Por otras fuentes también conozco un poco la zona y es cierto, ¿no? Proliferan por esa zona esos negocios, ¿no? Y encima cerca hay una caseta, hay una comisaría, ¿no? E incluso no hay ningún tipo de fiscalización adecuada. Y eso lleva a otro punto, ¿no? Es decir, de acuerdo. El hecho de que justamente... sígame. Es que claro, efectivamente hay una sumatoria de hechos que pasan por la ilegalidad, la informalidad de estos empresarios de burlar la norma, hacer una fiesta en un local además que no tiene permisos, que no tiene autorización, en el momento que no se pueden realizar. Pasa también por lo que decías respecto a la municipalidad que no fiscaliza, que no cumple con el rol que tendría que hacerlo, y pasa también por el comportamiento de esas personas que asisten sabiendo que no deberían hacerlo, sabiendo que está prohibido. Y en eso también me quería centrar un poco, ¿no? ¿Cómo generar este llamado de conciencia? ¿Cómo generar realmente esa interiorización de que estoy haciendo algo que está transgrediendo y que no solo porque me pueda ir detenida, sino porque además estoy poniéndome en peligro y exponiendo también a mi familia? O sea, ¿cómo generar ese sentimiento en colectivo, ¿no? Es que esto ya parte en realidad a las raíces pues del mismo funcionamiento del Estado, ¿no? Es decir, por un lado, esta idea de comprender que tú puedes contagiar a otra persona, de que puedes, o tú contagiarte, ¿no? Hace unos días creo que psicólogo, perdón, Jorge Yamamoto proponía hacer una investigación de qué percibe cada peruano sobre el COVID, ¿no? Para entender mejor cuáles son sí. los riesgos, el conocimiento que se tiene,
¿no? Y segundo, por ejemplo, en el caso de lo que pasó ahora, que tenemos una actitud que cuando la policía llega, que las personas empiezan a querer escaparse, se ocurre toda un desbarajuste, una Sí. trifulca, hay justamente esta idea de que no hay un respeto por la policía, ¿no? Y aunque claro, Ujú. también ya lleva también a pensar en realmente qué tan acertado es el protocolo policial, ¿no? El ministro ha dicho de que, el ministro del Interior ha dicho de que se sigue el protocolo, pero si se sigue el protocolo no hubiera pasado, no hubieran acabado en 13 muertos, ¿no? Hubiera sido un escenario distinto, entonces el protocolo tendría que revisarse también. Bueno, pero la policía, ahí estamos hablando de 3 efectivos que estaban al interior de este local y que, claro, evidentemente, incluso cuando se abren las puertas, porque es lo que se ve en las imágenes, la gente no puede salir de lo apretada que está, ¿no? Incluso hay policías que han sido golpeados, que han necesitado oxígeno, pero bueno, un tema aparte. Yo me ponía a pensar esa mañana, y si justamente creando, ¿no?, ese sentimiento, esa conciencia colectiva, y si el mensaje no les llegó claro a estos jóvenes, si realmente el mensaje, la forma en cómo se está comunicando no es la más adecuada y no está llegando como debería, motivo por el cual ellos simplemente no han entendido la gravedad del asunto, la gravedad de estar en un local como este exponiéndose. ¿Podría pasar también por ahí la responsabilidad? Es que el problema es también qué mensaje se da y cómo se emite y cómo también va cambiando. De En un acuerdo. inicio, desde la presidencia, el mensaje era de que todo estaba controlado, de que íbamos a poder vencer la guerra, ¿no? Y ya de por sí cuestionable esta idea de pensarlo como una guerra, ¿no? Esta idea de que no era tan grave, ¿no? Y luego uno comprobar en la realidad que estábamos en una situación de crisis, ¿no? Total, ¿no? Que la pandemia finalmente no afectaba solo la salud, sino que afectaba a todos los sectores, descubrir que la informalidad, que entre comillas, incluso enorgullecía a algunos economistas por lo bajo, ¿no? Era más bien una situación que debía paliarse. Entonces, en realidad, pues, no, el mensaje nunca tuvo una base real, en realidad, ¿no? Entonces, ¿no? Para realmente, pues, conseguir un efecto, un cambio. Sí, de acuerdo. Quería comentar también contigo sobre la explosión que hubo ayer en redes sociales, ¿no?, de grupos de personas que no voy a decir que festejaban ni celebraban, pero que de alguna manera sí aplaudían, ¿no?, lo que había ocurrido y ese desenlace fatal, algo que no logro entender, pero definitivamente nos dice algo, ¿no? Nos dice algo sobre justamente esa mentalidad y ese comportamiento que tenemos. Ah, no, claro, sí, o sea, es totalmente terrible, ¿no? Estas reacciones que prácticamente hasta es como desear la muerte, ¿no? Justificar las muertes, ¿no? Es decir, que porque el hecho que De habían acuerdo. requisitoriados, ¿no? Entre las personas asistentes, estas personas en realidad debieron haber acudido frente a la justicia, no morir de esa forma abrupta, ¿no? Entonces, esta falta de, sobre todo eso, uno lo puede asociar a personas que quizá no han tenido pues esta cercanía a este tipo de eventos, ¿no? O no, no tienen quizá la capacidad, los recursos para generar una empatía hacia las personas más allá de quienes estaban ahí o no, pues, ¿no? Entonces, se tiene que justamente es otra cuestión que también se debería paliar, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ya en nuestro deficiente sistema público de salud, ¿no? La salud mental siempre ha estado en último lugar, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Y para variar, una vez más, nos centramos en buscar responsables, ¿no? Y los responsables siempre están mirando a los costados, siempre están buscando echarle más la culpa al otro para poder salir un poco salvados en ese sentido. Pero a la hora de la hora, hechos como estos se repiten porque no es un hecho aislado. Lamentablemente, lo que hemos visto el fin de semana, la falta de fiscalización, el incumplimiento de las reglas, el falta de principio de autoridad, ¿no?, el respeto hacia la autoridad. Y a la hora de la hora no resolvemos el asunto de fondo, ¿no? No salimos más allá de qué pasó, algunos responsables, algunas sanciones, pero cómo resolver eso finalmente para que no se vuelvan a repetir.
Sí, no, pero bueno, tienes razón en lo que dices. Y otra cosa más, hay que tener en cuenta de que acá no hay ningún santo, no se puede santificar a ninguno de los actores involucrados aquí, es decir, la municipalidad, los empresarios, la policía y los asistentes, ¿no? Es decir, todos han tenido una cuota de responsabilidad, ¿no? Claro, no vamos a decir que en igual o menor manera, pero pero no por ello se puede minimizar quizá algunas actitudes de algunos de esos sectores, ¿no? Es decir, una municipalidad que no fiscaliza, unos empresarios bueno, que a costa de todo buscan subsistir, ¿no? Bueno, eso ya habría que conocerlo más a fondo. Un grupo de personas, sobre todo jóvenes, que buscan también a quienes no les preocupa tanto morir por COVID, ¿no? Y finalmente, pues, una institución como la policía que, pues, su capacidad operativa en este caso no ha sido del todo eficiente, ¿no? Muy bien, Carlos Raes, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en RPP.